Listo. Vamos a continuar. Perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos con lo que es la libra esterlina, ¿verdad? A 6 minutos de que termine de confirmarnos una nueva área de trabajo. Esto también estábamos viendo el australiano dólar y habíamos determinado que si vuelve a superar los 0,67 27 a la baja, pues tendríamos una estructura bajista y la posibilidad de que entremos en un retroceso de este impulso anterior, descontándose la posible fortaleza del dólar para el dato del viernes. Sin embargo, también entendemos que si el dólar es capaz de superar los 98,74, la probabilidad de un nuevo impulso alcista aumentan. O de sí, de un nuevo impulso alcista, porque tenemos impulso, este es el retroceso, tenemos X1, ya tendríamos el posible 2 y el dólar arriba. ¿Listo? Luego tenemos el dólar yen, uno de los gráficos realmente más difíciles en ocasiones, ¿de acuerdo? Que sigue con una dirección bajista de todas formas, ¿vale? Que también se mantiene en un flotante negativo, la orden que se ejecutó el día lunes. Ha estado entre positivo y negativo. Pero como les decía en el primer Zoom, chicos, se tomó la decisión y se tiene que aguantar. ¿Listo? Cerrar las pérdidas. No sé, no lo veo tan beneficioso. Yo sé que solamente se está arriesgando el 0,5. Prefiero cerrar en ocasiones parciales de los beneficios, tal cual se hizo ayer con la plata. Ayer se cerró parciales aquí y la plata se derritió. Posiblemente vuelva a ser alcista, como también posiblemente vuelva a ser bajista, teniendo en cuenta que su dirección secundaria del mediano plazo H4 es bajista, impulso, retroceso, pero que al mismo tiempo venderlo o creer que va a mantener una estructura bajista por un tiempo prolongado, pues es muy poco probable, ¿sí? Primero porque la plata está muy barata a nivel spot, ¿sí? Está a $78. Segundo, entendemos que la plata no es solamente un activo refugio como lo es el oro, es un activo también industrial, ¿listo? Que se utiliza para, por ejemplo, materiales de guerra, ¿sí? Y componentes tecnológicos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entra la oferta y la demanda. Entendemos también que la plata, al igual que el oro, es un activo limitado. Entonces, hay mucha demanda, poca oferta, precios baratos, la plata sube. ¿Listo? Perfecto. Sin embargo, actualmente el ciclo es bajista. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, volvemos a Forex. El dólar yen estructuró en el nivel de los 156,79. Si no se pierde, sigue siendo bajista. Si se pierde, volveríamos al alza. Teniendo en cuenta y considerando que todos sus timeframes, chicos, la dirección principal y secundaria de este gráfico es alcista. ¿Listo? Y de que a Japón le conviene tener un yen más barato. ¿Listo? Actualmente se encuentra prácticamente lateralizada desde el día lunes, ¿sí? Inclusive desde el día lunes, cuando volvió a superar los 156,46, ¿vale? Y pues bueno, sube por la actual fortaleza que tiene el dólar, entre sí y no, fortaleza y no fortaleza. Pero el dólar yen en estos momentos es bajista, mantiene la orden en negativo con la probabilidad de que supere los 156,79 al alza y empiece a subir. O, como ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, ¿vale? Fíjense, como acá, casi stop loss, profit. O al revés, casi profit, stop loss. ¿Listo? En idea. ¿Listo? En idea. Por eso es que a mí me divierte mucho a veces que hay gente que habla por hablar y dicen, ah, cerró en stop loss. O sí, o me preguntan todas las ganas que no sé qué. Yo le digo, estos son solo ideas. Los únicos que me entienden realmente son ustedes, porque ustedes ejecutan la misma metodología y estamos prácticamente que a diario analizando el mercado. Si no es en las clases, en el grupo.
Entonces ustedes sí entienden cómo se ejecutan los movimientos. Bien, pero al mismo tiempo no saben si yo cerré aquí, no saben si yo estoy aguantando aquí, ¿vale? Incluso yo tampoco sé. Esto que se ve en TradingView solamente son ideas, pero la verdadera ejecución, si se cerró manualmente o no, solamente lo sé yo. Lo mismo que ustedes. Ustedes pueden compartir sus ideas, pero la ejecución solamente la saben ustedes. ¿Listo? Es por eso que el trading, después de todo, así trabajemos en equipo, no deja de ser una profesión individual. ¿Vale? Bien, chicos, esto es Forex. Voy a incorporar esta semana al franco suizo y al NZD. ¿Listo? Para que podamos ampliar un poquito más nuestro portafolio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de pasar con criptomonedas, materias primas y poder concluir? Si no existe alguna pregunta, si alguno de ustedes no quiere pasar o algo por el estilo, o podemos continuar. No, Juli, estamos todo bien. Bien. Walter, Andrés, Bien, Juli, por el momento bien. perfecto. Bien, chicos. Vámonos al oro, el todopoderoso oro. Chicos, ¿sí sabían que mientras nosotros estamos hablando, Estados Unidos incautó un petrolero venezolano, pero que tiene bandera rusa? Eso es piratería y ya es piratería directamente contra una potencia nuclear como es Rusia y un enemigo acérrimo de Estados Unidos, o por lo menos un rival histórico desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Rusia es un rival histórico para Estados Unidos. Eso tensa las cosas, complica los panoramas. Y aunque el petróleo está tranquilo, incluso cayendo, el oro no. El oro es un activo refugio, ¿sí? Que teme muchas cosas, ¿sí? La erosión del dinero, la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de tipos de interés, ¿listo? Y la escalada geopolítica. Trump está alborotando el mundo. Este hombre está loco, chicos, ¿sí? Y nos tocó el turno a nosotros en Latinoamérica, ¿vale? Se robó prácticamente Venezuela, porque se la robó, ¿listo? Muchos dicen, y yo, Walter es venezolano, ¿verdad? Y me alegra. Tenían algo que festejar. El odio que ustedes han cosechado hacia Maduro y hacia el chavismo es de décadas, ¿sí? Y merecen un regocijo, pero sinceramente no hay nada que celebrar. ¿Por qué? Porque si nosotros somos diplomáticos y somos objetivos, el régimen sigue igual. Delcy Rodríguez está en el poder, Diosdado Cabello está en el poder, Padrino López sigue en el poder y están incluso mucho más agresivos que hace unos meses, arrestando a diestra y siniestra a las personas que se atrevieron, bueno, que se atrevieron no, que se dieron el derecho de celebrar la captura de Nicolás Maduro y lo que ellos consideraban el fin del régimen. Pero eso no acabó, solamente se empeoró, ¿bien? Porque hay muchos grupos, de acuerdo, paramilitares que se sembraron en Venezuela y que son prochavistas y que pueden poner al país en riesgo de una guerra civil. ¿Listo? Aparte de eso, Estados Unidos y Trump y la administración de él, Bessent y, no, Pete Hegseth y Marco Rubio, no se sonrojan al decir que ellos se quedaron con el país y de que toda la riqueza que se venda de los hidrocarburos va a parar a Estados Unidos. Le darán una parte a Venezuela, pero todo lo que vendan de Venezuela va para los Estados Unidos. ¿Listo? Entonces vuelvo y les repito, si somos objetivos, ¿sí? Y si a se pasara eso en mi país, también diría lo mismo, porque no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar por el momento. Las cosas siguen igual o incluso peor. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que pone al oro en posibilidad de subida. Estados Unidos sigue amenazando a Dinamarca con que quieren quitarles Groenlandia. Quieren quitarles Groenlandia. ¿Por qué? Porque la necesitan para su seguridad nacional. ¿Por qué? Porque Groenlandia tiene tratos con China y con Rusia. Muchachos, es un país normal. Viva la bendita globalización. ¿Sí? Cada país tiene el derecho de comerciar con el país que se le dé la bendita voluntad. Pero Estados Unidos no lo entiende. ¿De acuerdo? Y amenaza a Groenlandia. Otro asunto más para que el oro siga siendo alcista. Amenaza a México.
diciéndole que efectivamente, y vuelvo y soy objetivo, en el grupo también hay chicos que son de México, los aprecio mucho, México, viva México, cabrones, pero México es un narcoestado, México es gobernado por el narco, ¿sí? Incluso son los narcos los que construyen puentes, escuelas y tienen sus fronteras invisibles y tienen sus guerras, y eso es lo que perjudica al país internamente a nivel de violencia y criminalidad, ¿vale? Pero México lo gobierna el narco. ¿De acuerdo? Que obviamente el gobierno no va a salir a decir eso, "Oh, nosotros nos gobierna el narco", pues no, obviamente no, ¿no? Pero pues hay que tener tres dedos de frente para saber que es así. Walter, tienes una pregunta, cuéntanos. Bueno, como tal no es una pregunta, sino tocar un poco de lo del tema con respecto a Venezuela y a lo mejor pasará en México y ahí en Colombia en cierto momento. Yo Ujú. creo que la alegría o lo que se celebra se puede hacer como sociedad. O sea, uno, o por lo menos en mi parte, mi alegría, aunque sí, el bombardeo que hubo, la intervención que hubo. Yo sé que hay muchas vidas afectadas. De hecho, esa mañana, allá era de madrugada, aquí me levantaron a las 5:30 porque me llamó familiares de Caracas, donde hablábamos y se escuchaban los helicópteros y los aviones pasar, sobrevolar por donde él vive, porque vivía muy cerca de la Carlota. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como sociedad, sí, Ujú. tumbaron a ese personaje que de verdad todo el mundo soñaba con eso, Claro. pero como profesional, como ya lo que uno conoce de la economía, lo que ya uno maneja de geopolítica, sí es verdad que se van a venir tiempos muy difíciles para el régimen. Aparte ahorita lo que están intentando de hacer es que ellos se maten entre ellos mismos, pero ellos no se Exacto. van a matar entre ellos mismos, sino que van a matar a la sociedad. Quien se Ajá. jode es la sociedad. O sea, la alegría que se vivió es que cayó una cabeza de las tantas, que eso va a repercutir una cadena entre su cúpula, pero económicamente y socialmente Venezuela para que pueda salir de esto pasarán 10 años más o menos, en mi punto de vista. Bien, y sabes, a mí me agrada comentarlo contigo porque eres de ahí, has vivido, te tocó salirte de tu país por esa cuestión, ¿sí ves? Pero hay que ser objetivos, mira, tú lo dijiste, Colombia también está amenazada, y si a Colombia le llegasen a hacer lo mismo, Colombia se putea peor que Venezuela, porque al presidente sí lo quieren, ¿sí ves? Petro fue elegido democráticamente y Petro es muy bien aceptado en el país. ¿Ves? Entonces, si acá llegasen a hacer lo mismo, si secuestran a Petro, Colombia se putea mucho peor que Venezuela en un momento así, ¿sí ves? Y yo soy objetivo, ¿sí? Entonces, esta gente son unos pocos los que se quieren enriquecer a costa de muchos, de la vida propia incluso de los ciudadanos. Pero entonces es lo que es, y como les decía ayer, son cosas que se salen de nuestro control, ¿listo? Que nosotros no podemos controlar. De acuerdo que sí, tenemos que levantar la voz de protesta de la manera en la que lo podamos hacer, sea por redes, sea saliendo a protestar, aunque salir a protestar es mucho más peligroso porque estamos poniendo en riesgo nuestra integridad física, ¿verdad? Nuestra propia vida y demás, ¿de acuerdo? Pero hay bastantes formas de protestar, compartir conocimiento, mostrarle a la gente realmente lo que está pasando, bien, mientras podemos, porque como yo comentaba la última vez, la censura que se viene para los tiempos venideros también va a ser muy grande. ¿Sí? Las redes sociales se prestan para censurar, para rastrear. Entonces es peligroso, pero no hay que dar el brazo a torcer, chicos. Si ustedes tienen algo que decir, si tienen conocimiento, compártanlo. Eso es bueno. Le están haciendo un bien a la humanidad. Ojo, siempre y cuando sea verificable, ¿no? Tampoco caigamos en la trampa de compartir el primer titular que veamos y ya no. Démonos el tiempo de leer, de averiguar, de verificar, de saber la fuente y demás. Listo, chicos, se los doy como consejo y como en este caso sí lo voy a ver de esta manera como profesor de ustedes, como guía en ese sentido. Listo, siempre tengan pensamiento crítico. Listo, pregúntense si incluso si lo que yo mismo les comparto es verdad. Averigüenlo, debatamos. Listo. Y es así como lo dijo nuestro compañero Walter, es la sociedad la que va a seguir sufriendo, ¿bien? Porque puede que, listo, que el régimen chavista se alinee con Venezuela, con Estados Unidos y demás,
pero la corrupción está ahí, el dinero está entre ellos. ¿Listo? Qué bendición que sea que en serio que el dinero vuelva a rotar a la ciudadanía, vuelva a crearse empleo, vuelvan las empresas al país, todo. ¿De acuerdo? La gente ya pueda regresar a sus casas y demás, pero como dijo Walter, para eso todavía falta mucho tiempo, porque lo que quiere hacer Estados Unidos es adueñarse del país, y no solo de Venezuela. Amenaza a Colombia, amenaza a México, amenaza a Dinamarca, amenaza a Cuba, amenaza a Brasil, ¿sí? Quiere adueñarse del continente. Y como yo les explicaba ayer, léanse en el libro. De pronto vuelvo y repito, no para que caigan en conspiraciones, pero sí para que vean una visión de una persona que vislumbraba el mundo, según como era la Unión Soviética en el siglo pasado, pero que vislumbraba el mundo futuro de cómo puede ser gobernado por dictadores, por totalitaristas, ¿sí? Y por gente que solamente quieren cuidar sus propios intereses. ¿Listo? Dividen al mundo. Rusia se queda con Europa. China se queda con toda Asia. Estados Unidos se queda con América. Y por ahí, como ya habíamos visto, Israel se queda con Oriente Medio. Bien. Ahora, sin embargo, chicos, en épocas difíciles siempre existen las oportunidades. ¿De acuerdo? Y las oportunidades nuestras están aquí, por el momento. Vamos viendo cómo van evolucionando las cosas. ¿Listo? Pero nosotros nos centramos en el ahora. ¿Listo? Y volvemos al punto, cerramos ese gran paréntesis que acabamos de hacer. Te agradezco, Walter, por tu intervención también, porque es muy importante. A mí me agrada mucho escuchar a las personas que viven allá o que vivieron allá, porque pues se conoce el punto de vista objetivo de las personas que lo están sufriendo, que lo están viviendo. ¿Listo? Lo mío es netamente estadística, análisis, información y demás. ¿De acuerdo? Pero entonces, desde ese punto de vista, vuelvo y repito, vender el oro en estos momentos es arriesgado. Preferiríamos esperar un cambio y poderlo seguir comprando. ¿Listo? Lo mismo la plata. ¿De acuerdo? La plata en estos momentos todavía le falta una sesión para poder determinar si ya tenemos un mínimo, porque fíjense, tenemos rompimiento, retroceso. Aunque bueno, ese retroceso es fuerte. Pero esperemos de aquí a la una para ver si, si esta vela se mantiene por esta zona y ya podamos tener un mínimo. ¿De acuerdo? Y ver entonces si vuelve a ciclo comprador y seguirlo comprando. ¿De acuerdo? Lo mismo el petróleo. El petróleo, recuerden chicos que es un activo que se ha mantenido en una estructura bajista desde hace mucho tiempo. Incluso se confirmó el año pasado, cuando perdió los 61 dólares por barril. Miren, incluso ya tenemos un mínimo semanal. Esperen porque no sé si ya lo tendré marcado. No, está solamente el diario. Bien, entonces ya tenemos un área de trabajo de el largo plazo, chicos. ¿Listo? El mismo mensual es el mismo semanal. ¿Listo? Pero el petróleo es bajista. Entonces no vamos a perder mucho tiempo con el mismo y es bajista. Es completamente bajista en todos sus timeframes, en todos. La única forma de que rebotara con fuerza es que realmente escalaran guerras de la importancia de Europa, Europa versus Rusia, o que China invada Taiwán, o que China ataque Japón, o que Japón ataque a China, o que Estados Unidos le declare la guerra directamente a algún país latino, o al revés, que algún país latino, que es lo menos probable, porque nos vuelven mierda, chicos. Estados Unidos acabaría con cualquier país de Latinoamérica en cuestión de nada, ¿verdad? Le declarase la guerra directamente a Estados Unidos. Es la única manera en la que, o que Irán entre en guerra directa nuevamente contra Israel. ¿Listo? Son varios frentes los que estamos viendo en estos momentos. Pero por el momento, el petróleo es bajista. Esto es positivo para la inflación y es negativo para el dólar. Bien. Y es negativo para Rusia. ¿Listo, chicos? Y ya por último.
para terminar nuestro backtesting del día de hoy, chicos, y terminarlo con el resumen de lo que hablamos, las criptomonedas. Bitcoin, la favorita. Recuerden que Bitcoin perdió su objetividad o su principal foco de cómo nació, de ser una nueva manera de ver la economía, ¿sí? Descentralizada, en contra del sistema financiero tradicional, bla, bla, bla. Todo eso se perdió cuando permitieron que las instituciones tradicionales como BlackRock, JP Morgan, y demás entraran en el mercado. Mucha gente lo ve como que la regulación es algo positivo porque atrae confianza, ¿sí? Y es verdad, los principales bancos, incluso gobiernos, ya están depositando dinero en la criptomoneda, pero Bitcoin perdió su objetividad. Bitcoin perdió la razón por la que nació. ¿Por qué? Porque la van a controlar. Así de sencillo, chicos. Así como controlan el dólar. Es verdad, Bitcoin es un activo supuestamente finito. No se van a imprimir o no se van a minar más de 21 millones de Bitcoin o 22 millones, si no recuerdo más. Pero si estas entidades les da por decir, vamos a minar más, necesitamos más Bitcoins, lo hacen. ¿Listo? Es verdad, conlleva energía y demás y los sectores son distintos, pero si quieren hacerlo, lo hacen. Y Bitcoin pierde toda su razón de ser. ¿Listo? Actualmente Bitcoin es bajista en el mediano y largo plazo incluso. ¿Por qué en el largo plazo? Porque si nosotros somos nuevamente objetivos con nuestra metodología, cuando Bitcoin fue capaz de vulnerar, a ver, vamos a verlo, de vulnerar los 98.068 dólares a la baja, pasó de ser una estructura alcista de largo plazo a bajista. Ahorita estamos en un X1 y ese retroceso corre el riesgo de ser un 2 para seguir cayendo. ¿De acuerdo? Tenemos objetivos de Fibonacci en los 63.000 e incluso en los 31.000. Mucha gente dice, Julián, es imposible, Bitcoin, la liquidez. José Luis Cava, maestro, defiende la liquidez en el Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero es que esa misma liquidez, ese mismo dinero puede rotar a otros sectores que generan posiblemente más confianza para los inversores. Llámese tecnología, llámese cuidados de la salud, llámese petroleras. Ahorita las petroleras son las reinas del mercado, ¿verdad? Y dejar a Bitcoin a un lado. Y después, cuando esté en un buen precio otra vez, volverlo a subir, pero mantenido en una estructura o en una tendencia bajistas. ¿Listo? ¿Qué sí hizo el Bitcoin esta semana y que yo mismo compartí? Perder la importante barrera, la importante resistencia de los 93.774. Al perder esa importante resistencia, nos sumerge en un impulso y todo este momentum ser un posible retroceso para seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Pues todavía tiene la importante tarea, chicos, de superar los 100.000, 106.000. Si supera los 106.000 dólares al alza, la probabilidad, chicos, de que Bitcoin se vaya a máximos históricos es muy alta. Pero hasta que no lo haga, Bitcoin corre el riesgo de seguir siendo bajista. ¿Listo? En una hora vuelve a confirmarlo. Miren, esta es nuestra tarea. Esta es la receta que yo les compartí y que veo que están siguiendo al pie de la letra, chicos. Muy bien, no tenemos mínimo todavía, pero estamos en una confirmación bajista. ¿Listo? Con un objetivo, bueno, por ratio riesgo-beneficio, hasta los 88.000. Metámosle, añadámosle, perdón, Fibonacci. Hagamos la tarea de la manera correcta. X1, 2. Bien, esa proyección se mantiene alcista hasta los 96.000. Perfecto. Entonces, estudiemos este fractal de acá.
Onda inversa. X, uno 2 inverso. Perfecto. Ese fractal me dice que el precio tiene un objetivo aquí en los 89.606 y es de el 15 de diciembre del año pasado. Y luego también tenemos una onda directa o normal. X, uno 2. Ese, esa secuencia de Fibonacci ha sido belísima, ha sido perfecta. Pero sí tenemos un objetivo que se mantiene en los 89.541 como retroceso posiblemente de este impulso. Estos mínimos son liquidez, eso es dinero. Puede venir a sacarlos, recuperar un ciclo alcista y volver a subir. Bien. Y por último, Ethereum. A mí el Ethereum sí me parece muy interesante. El ecosistema de Ethereum es muy bueno, chicos. Muy bueno. Ahorita les voy a compartir un video para que lo entiendan mejor de lo que ya lo entendemos y podamos ver que Ethereum tiene un potencial de crecimiento muy alto, chicos. ¿Vale? Y que está relativamente barato. Bien. Al contrario de Bitcoin, Ethereum sí ha recuperado sus estructuras alcistas, pero se mantiene lateralizado. Miren que constantemente ha intentado volver al alza. ¿Ves? Aquí está confirmado al alza. Ahorita está alcista. Pero si volviese a perder los $3.072 a la baja, pues seguiría lateralizado en el área de trabajo del mediano largo plazo, que comprende el mínimo de los 2.627 y los $3.618 por Ethereum. ¿Listo? Al igual que Bitcoin, si nosotros realmente quisiéramos interpretar que Ethereum va a ser alcista en el largo plazo, tiene la obligación de perder los 3.614. De lo contrario, Ethereum es bajista. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿vale? Por el día de hoy. Incluso fíjense, ya volvió a confirmarme área de trabajo bajista. Sabía que estaba colgado. Listo. Ahora sí, esperemos que ya me corra con más velocidad. Ahorita, no me molesten. Listo, perfecto. Ya tenemos confirmado una nueva dirección. Listo, chicos, Ethereum vuelve a ser bajista. Perfecto. Entonces, hagamos un resumen. Ya sabemos que el mercado Wall Street es alcista, incluso en búsqueda de máximos históricos. ¿Listo? Tanto el S&P, Nasdaq 100, Dow Jones. Incluso miren Dow. Vamos a verlo aquí. Pulso de retroceso. Ahí está. Hacemos nuestra tareita. Muy juiciosos. Tengo que buscar el broker para operar los índices, pero por el momento son ideas. Son 55 pips de stop loss. Son 110 de take profit. Tiene muchas probabilidades de seguir al alza si el empleo se sigue erosionando. ¿Por qué, Julián? Si sería una mala noticia para la economía estadounidense. Porque al mercado solo le interesa que se reduzcan los tipos de interés. ¿Listo? A menos de que si se erosiona muy fuerte el empleo, ojito porque caería, ¿no? Porque entraría en el escenario de recesión económica. ¿Listo? Y eso tampoco le interesa a ninguna economía del mundo. Y los índices, pues entonces ahí sí se verían prácticamente, teóricamente, obligados a corregir. ¿Listo?
Entonces, resumen, dólar americano, vamos a esperar esta siguiente sesión. Recuerden que nosotros buscamos contundencia. ¿Listo? Eso no es contundente, ¿vale? USD CAT alcista, se nos fue la compra. Vamos a ver si confirma la superación de los 1.3825. Libra bajista, ya confirmó. Ya tenemos una nueva área de trabajo para intentar venderlo posiblemente hasta el viernes. ¿Listo? Esperamos la creación del mínimo. Australiano todavía es alcista, no ha superado la barrera de los 0,6727. Dólar yen bajista, no ha superado la zona de los 156,79. Oro bajista, no ha superado los 4.470. Plata bajista, a no ser de que estructuren estas zonas en donde se encuentra o supere el máximo estructural en los 80,203. Todavía no tenemos mínimo. Petróleo bajista, ¿listo? En todos sus timeframes. Bitcoin vuelve a ser bajista confirmado el día de hoy después de superar los 91.448. Y Ethereum bajista al volver a perder los $3.182 por Ethereum. Listo, chicos. Muchachos, como siempre, es un placer realmente estar con ustedes. Recuerden que si alguno de ustedes quiere pasar mañana, entonces puede existir la oportunidad. Si no, pues entonces seguimos con el journal y con el backtesting, con el estudio, con el repaso. ¿Listo? Tenemos por ahí, Dani también me dio la idea, les voy a dar una clase, chicos, de wallets. Es algo muy sencillo. Yo tengo un proveedor de liquidez en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, por proveedores de liquidez no se preocupen, pero para que aprendan a manejar lo básico de Binance. ¿Listo? Yo ahorita tengo que cambiar la contraseña porque no la he cambiado y se me olvidó. Entonces, tengo que cambiarle la contraseña para poder acceder. Pero es muy fácil, ¿listo? Comprar Tether. Lo primero, hay que comprar Tether, ¿sí? La moneda digital es el USDT, que es el dólar digital, ¿vale? Entonces, si ustedes ponen, no sé, dólares, euros, libras, lo que sea, un dólar es un USDT. Entonces, compran 100 USDT, por ejemplo, y con esos 100 USDT pueden comprar Ethereum, pueden comprar Bitcoin. Bueno, que no comprarían un Bitcoin completo porque ya sabemos que un Bitcoin vale más de $80.000 y un Ethereum vale más de 3.000. Pero sí se puede comprar Dogecoin, Ripple, cualquier altcoin que se quiera comprar y se tiene ahí en la billetera Binance. ¿Listo? Binance. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, Aquí en España no te dejan el USDT, lo no. eliminaron. ¿Con qué? Entonces está el USDC Ah, o ok. USDS, es algo Ajá, así. Es USDC, muy sí. parecido y cuando lo vas a mandar, por lo menos yo que he mandado hacia Latinoamérica, si te lo convierte, o sea, en la misma plataforma, te lo manda y después llega y te lo tiene que convertir a USDT dentro de la misma plataforma. Sí, sí, hay la misma plataforma y se hacen las conversiones, ventas, compras y demás. Entonces, creo yo que debería ser por esa burocracia horrible que tiene Europa. Entonces, no está USDT, pero lo reemplazan con el USDC. Igualmente recuerden que Europa está persiguiendo es esa porquería, y realmente, chicos, es una porquería, la CBDC, ¿no? Que son las divisas digitales. ¿Por qué son una porquería, chicos? Porque es algo parecido a lo que querían hacer con el pasaporte COVID, ¿sí? En el que los vigilan. Y si ustedes no cumplen con las reglas de según ellos, entonces ustedes no pueden hacer nada. Les congelan las cuentas y los dejan jodidos. ¿Listo? Eso hay que pelearlo. Europa debería pararse muy duro por no permitir que se implante o se implemente las divisas digitales. El efectivo, el anonimato, se tiene que defender. Pero bueno, vamos viendo qué sucede. Listo, chicos. Entonces voy a incorporar esa clasecita. También les he dicho en muchas ocasiones. No les he incorporado todavía la parte de creación de portafolios porque quiero primero tener la plantilla de Fernando. Entonces quiero que él aperture plazas para tener la plantilla de valoración, chicos, y ahorrar mucho trabajo. ¿Listo? Y empezar a crearnos nuestro portafolio de jubilación. ¿Listo, chicos? Con diferentes sectores que a ustedes les gusten. Llámese sector armamentista, llámese sector nuclear, llámese sector de cuidados de la salud, consumo discrecional, tecnológico, criptomonedas, materias primas, lo que sea. Listo, muchachos, bonos, aunque los bonos ya no son buena idea porque los gobiernos están demasiado endeudados.
y para que paguen sus compromisos es como complicado, ¿no? Les vamos a regalar la plata y no, no es la idea. Pero si podemos balancear carteras, lean chicos, por favor, infórmense siempre, estudien, seamos empíricos, listo, yo les recomiendo libros, lean a Ray Dalio, lean a Tony Robbins en la parte, digamos, de consejos económicos para que ustedes también entiendan los brokers son muy tráfugas, chicos. Nosotros podemos ser los mejores analistas o los mejores traders, pero si no trabajamos con un broker confiable o no leemos las letras pequeñas de comisiones, spreads y demás, impuestos, lo que sea que tenga el broker bien escondido en su contrato, nos joden también, chicos. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya saben, autocríticos y críticos siempre. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahora sí, si no hay otra pregunta, otra inquietud, podemos finalizar la clase del día de hoy, chicos. Listo, excelente, Juli. No, todo muy claro. Muchas gracias, Juli. Pero a ti, Dani, a ti, yo les agradezco siempre porque recuerden, yo valoro el tiempo de cada uno de ustedes. Yo soy una persona más, chicos, realmente. Que ustedes me ven como una guía, lo valoro mucho y estoy contento de poderles compartir el conocimiento que se tiene y que les está sirviendo, porque todos los que estamos acá ya estamos fondeados. Andrés ya ahorita dentro de poquito está fondeado y nos va a superar si no nos ponemos las pilas. Eh, pero esa es la idea, muchachos. ¿Listo? Entonces, muy agradecido con ustedes por quedarse conmigo aquí estas prácticamente casi 2 horas. ¿Listo? Siempre escuchándome y compartiendo sus puntos de vista. Ya saben que si tienen análisis, información, lo pueden compartir en el grupo sin miedo. Bueno, chicos, ya saben que cualquier comentario negativo en el grupo por parte de alguno de los miembros, ese miembro tristemente se va. ¿Listo? Entonces, no tengan temor de querer compartir análisis, pérdidas, ganancias, información, lo que sea bien recibido. ¿Listo, muchachos? Gracias, Juli. Listo, Buen día Juli. para De todos. una. Listo, Perfecto, Julio, muchachos. muchas gracias. Hasta luego. Vale, Dios los bendiga, muchachos. Les confirmo si nos vemos mañana o ya nos vemos el viernes, ¿de acuerdo? Soy una. Un abrazo para todos, Excelente. chicos. Dios los bendiga. Muchas gracias.